Buenos días, soy Miquel Terceño, neurólogo del grupo de enfermedades cerebrovasculares de Hospital Trueta y Girona, y quería presentaros una breve presentación del efecto de la anestesia general y de la sedación consciente en el tratamiento de la trombotomía mecánica en pacientes con oclusión de gran vaso, especialmente aquellos de circulación posterior, y con motivo de esto me gustaría introducirles la presentación del estudio que acabamos de poner en marcha, que es el estudio Morpheus. Bien, nuestro objetivo siempre ante una oclusión de gran vaso es conseguir un TC3, conseguir que esta arteria se destape y lograr una recanalización completa de la arteria que está tapada. A veces podemos tener algunos obstáculos en el camino, como puede ser una estenosis grave de ese vaso que está tapado y requiere hacer alguna intervención extra en modo de angioplastia o stent. Circulación posterior, a veces puede ser un poquito más complicado conseguir una recanalización completa, sobre todo en el primer pase, especialmente en aquellos pacientes con oclusión proximal de la arteria basilar, en los cuales es relativamente frecuente encontrar una placa complicada, una estenosis que pueda requerir incluso alargar el procedimiento y colocar también un stent o hacer una angioplastia, dada la alta recurrencia de restenosis o reclusión de esta arteria. Bien, existen muchos ítems diferentes a los cuales nos debemos enfrentar y tenemos que tener en cuenta antes de hacer una trombotomía mecánica. Muchos de ellos los conocemos bien, como son la edad, el aspecto del paciente cuando llega a urgencias, la localización, si es anterior o posterior, tiempo de evolución del ictus, la tortuosidad de los vasos, las oclusiones en tándem, que nos complican un poquito más la actuación, el nivel de oclusión, no es lo mismo si es una rama distal que una proximal, las colaterales que tenga el paciente, que influirá mucho en el pronóstico y en la respuesta del tratamiento que ofreceremos, si se ha administrado o no fibrinolysis endovenosa, la existencia de estenosis intracraneales, el tipo de anestesia en la trombotomía mecánica, el lugar de acceso, el tipo de dispositivo que utilizamos, el First Pass Effect, de modo últimamente lograr la canalización completa en un solo pase, en el primer pase, y el uso de catéter balón. Bien, de todos estos ítems, hoy me gustaría centrarme en este que he dejado aquí en una esquinita, en el tipo de anestesia, que es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, obviamente, nos hace el compañero de anestesiología, los neurólogos, neurointervencionistas, cómo hacemos el procedimiento de trombotomía mecánica, con el paciente con anestesia general, dormido, o con anestesia local o sedación consciente. Es una pregunta que puede parecer fácil, pero que influye claramente en el tratamiento, ¿de acuerdo? Para esta pregunta tenemos que, obviamente, pues, intentar estudiar porque es un ítem muy importante que puede influir en el pronóstico del paciente. En cuanto a la localización, tenemos bibliografía muy dispar. En anterior tenemos varios ensayos clínicos metaanálisis, en posterior apenas tenemos estudios retrospectivos. Centraré primero en anterior. El primer estudio es un metaanálisis de Brigink en 2015, en el cual se agruparon pacientes muy heterogéneos con tratamiento intraarterial farmacológico y trombotomía mecánica. Vieron inicialmente, comparando anestesia general con la sedación consciente, que la anestesia general ofrecía peores resultados en cuanto a mayor mortalidad, peor independencia funcional a los 3 meses, incluso peor mecanización exitosa tras la trombotomía mecánica y mayores tasas de complicaciones respiratorias comparado con el grupo de sedación consciente. Bien, los ensayos clínicos comenzaron en 2016, presentaré los 4 que hay publicados hasta la fecha de hoy. Primero fue el SISTA, que conocemos todos perfectamente, con una muestra de algo más de 140 pacientes. Vemos cómo la variable primaria de estudio era el cambio en la NIH a las 24 horas. Este ensayo no demostró diferencias en cuanto a cambio de NIH a las 24 horas en ambos grupos. En cambio, sí que podemos ver cómo aquellos pacientes que eran sometidos a anestesia general había una significación estadísticamente significativa en cuanto a una mayor independencia funcional en el grupo de pacientes con anestesia general comparado con la sedación consciente. Esta es la distribución del ranking con una cierta mejoría, ¿no? Mayor prevalencia de independencia funcional a los 3 meses en el grupo de anestesia general. Cuando vemos por subgrupos, vemos cómo aquellos pacientes más jóvenes, esto es interesante, quizás eran los que más se podían beneficiar de la anestesia general comparada con la sedación consciente. Bien, lo que se puso en marcha el SIESTA fueron algunos ensayos clínicos posteriores. Este es el Goliath, en el cual la variable principal de estudio era el crecimiento de infarto final a las 24 horas. Este estudio no demostró diferencias en cuanto al aumento del volumen de infarto. En cambio, sí que veíamos infartos más bajos de volumen
de volumen en el grupo de pacientes con anestesia general y además veíamos también diferencias en cuanto a la recanalización y al ranking, ¿vale? Los pacientes con anestesia general evolucionaban mejor. Un par de ensayos clínicos más que demuestran prácticamente lo mismo, con Ns un poquito más bajas, que esto condiciona también la interpretación de resultados, pero vemos una tendencia también a una mejoría de la independencia funcional en el grupo de anestesia general, con tasas de mortalidad incluso más bajas. Por último, el Canvas, únicamente 40 pacientes incluidos, pero sí que nos sirve para poner también el foco en el manejo de la tensión arterial, ¿no? Aquellos pacientes tratados con anestesia general, esta línea continua, vemos cómo tenían tensiones sistólicas, diastólicas y medias más bajas durante todo el procedimiento, que esto probablemente puede influir el efecto de la anestesia general y la respuesta neurológica a la trombotomía mecánica. Vemos cómo no hay diferencias significativas, probablemente, ya digo, influido por la N tan baja. Hay un metaanálisis que recoge estos 4 ensayos clínicos con 400 pacientes incluidos y vemos cómo aquí ya, de forma ya clara, vemos cómo el grupo de pacientes sometidos a anestesia general tiene una mejor recanalización tras la trombotomía mecánica y una mayor independencia funcional comparado con el grupo de sedación consciente. Vemos cómo, sobre todo, es la independencia funcional y la recanalización completa, exitosa, en las diferencias que vemos entre ambos grupos, no tanto en mortalidad y hemorragia intracraneal, seguridad al fin y al cabo. Hay un metaanálisis también que engloba los ensayos clínicos de trombotomía mecánica con 1.500 pacientes incluidos, que dice todo lo contrario. Dice que los pacientes que eran sometidos al procedimiento sin anestesia general evolucionaban funcionalmente significativamente mejor que aquellos pacientes que eran sometidos al procedimiento con anestesia general. Bien, si hacemos un resumen de todo publicado hasta la fecha, pues tenemos que si eliminamos de la ecuación este metaanálisis en el que engloba pacientes muy heterogéneos, ¿no? Y es previo a la era de los ensayos clínicos de trombotomía mecánica, tenemos como la mayoría de ensayos clínicos nos dice que hay un beneficio de la anestesia general en cuanto al impacto funcional de los pacientes y el único que va en contra, que dice lo contrario, es el metaanálisis del Hermes, que ahí describe una mejoría significativa de los pacientes con sedación consciente, sobre todo en cuanto al ranking a los 3 meses. Si ponemos la balanza toda la bibliografía, podemos concluir que hay un cierto beneficio de la anestesia general en pacientes con ictus de circulación anterior. ¿Qué dicen las guías internacionales después de todo esto? Pues realmente no se mojan y dejan libre la elección al equipo de neurointervencionistas, neurólogos y anestesistas que asisten al caso, individualizar según las características del paciente, de la oclusión, etcétera, individualizar y elegir entre una forma u otra de régimen anestésico. Bien, ¿por qué la anestesia general puede ofrecer un mayor beneficio? ¿Cuáles son las posibles hipótesis? Bueno, la verdad que ninguno de estos ensayos clínicos lo detalla en concreto, pero bueno, a nadie se nos escapa que hay algunas que pueden ser claras. La primera que nos viene a la cabeza, obviamente, que si el paciente está anestesiado por completo, pues habrá una ausencia de movimientos del paciente y esto permitirá teóricamente un tratamiento más efectivo, más cómodo, más seguro para el neurointervencionista. Hay un efecto neuroprotector del propofol que mejora la perfusión cerebral y protege. De hecho, durante la trombotomía mecánica, esto está escrito en algún artículo, hay un mayor control de la tensión arterial. Cuidado, porque incluso la inducción anestésica podría bajar mucho la tensión arterial y esto podría provocar un aumento del infarto cerebral. Pero en general hay un mejor control de la tensión arterial durante el procedimiento y obviamente una protección de la vía aérea y una mejor ventilación comparado con el grupo de sedación, que tiene unas ventajas también claras, que es un menor tiempo hasta la recanalización, teórico, un menor riesgo de hipotensión arterial y un menor consumo de recursos, que esto también tenemos que tener en cuenta, más si cabe hoy en día, ya que un paciente que se intuba pues, consumirá unos recursos que ocupará para otro paciente. Bien, en cuanto al tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la recanalización, vemos que en estos 3 ensayos clínicos, que es donde mejor lo detallan, hay una cierta tendencia a un mayor tiempo, lógicamente, en el grupo de pacientes que habían sido intubados de anestesia general. Y en cuanto a la tensión arterial, sí que vemos claramente diferencias significativas. En cuanto a este grupo también, anestesia general, son los pacientes que tienen unas caídas mayores de tensión arterial durante el procedimiento y esto probablemente pueda dar un enfoque claro de la interpretación de los resultados que tenemos. En cuanto a circulación posterior,
la verdad que no hay ensayos clínicos, no hay estudios prospectivos y no hay metaanálisis. Hay solamente 3 artículos retrospectivos que hablan sobre el efecto de la anestesia en circulación posterior. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar a este nivel son mucho más limitadas. Circulación posterior sabemos que siempre suele ser más complicado conseguir una recanalización completa y no es infrecuente encontrarnos a este tipo de oclusiones con una placa complicada debajo que puede condicionarnos el tener que hacer más de un pase. Esto aumenta el riesgo de la trombotomía mecánica del procedimiento e incluso la necesidad de tener que hacer carga de antiagregación en la sala para colocar un stent si lo vemos necesario. Por tanto, la circulación posterior hoy en día sigue siendo un poco la niña fea y en la que hay menos evidencia y menos trabajos que estudian este efecto. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz en circulación posterior. ¿Qué efecto cabe esperar de la anestesia en circulación posterior? Bueno, tampoco se nos escapa que los pacientes con circulación posterior, sobre todo aquellos que tienen oclusiones de la arteria basilar, pues van a tener un mayor porcentaje de intubación prehospitalaria por caída de Glasgow desde el inicio de los síntomas, sobre todo en oclusiones basilares. Por tanto, vamos a hacer más pacientes con anestesia general durante la trombotomía mecánica. Hay una menor capacidad, esto lo sabemos también, menor capacidad de regulación de la tensión arterial en el sistema vertebrovascular y esto también condiciona la respuesta al tratamiento y puede condicionar la recuperación funcional de estos pacientes. Los procedimientos suelen ser un poquito más largos, sobre el acceso, muchas veces tenemos que acabar haciendo radial, algunos grupos incluso ya de inicio buscan la vía radial en circulación posterior, pero aunque no, excepto el top de la basilar, circulación posterior, a veces el procedimiento se puede alargar y hacer más de un pase. Hay una mayor frecuencia de traumatosis graves, que son los motivos principales por los cuales se puede alargar el procedimiento, y desde el inicio de los síntomas no es inhabitual que los pacientes puedan consultar un poquito tarde, más allá de las 24 horas, con inicio de vértigo, sin una clara focalidad central desde el inicio de los síntomas, y esto puede condicionar la respuesta al tratamiento. Por tanto, quizás nos podríamos inclinar con un cierto beneficio de la anestesia general en estos pacientes de circulación posterior. Bueno, vamos a ver qué es lo que he publicado hasta el momento. Tenemos este artículo con más de 120 pacientes en el que vemos que no hay diferencias entre grupos, pero sí que hay una cierta tendencia a ver un mayor beneficio de la sedación consciente en cuanto a reperfusión, en cuanto a la recuperación funcional a los 3 meses, con una mortalidad un poquito menor comparado con la anestesia general. Este grupo publica más de 200 pacientes en circulación posterior en el que vemos cómo la MAC, la anestesia sedación consciente, ofrece unos resultados mejores en cuanto al pronóstico funcional. En cambio, la regresión logística, la anestesia no confiere ningún efecto, no es una variable independiente predictora de buen o mal pronóstico. En este sentido, en nuestro grupo en Cataluña hicimos un estudio retrospectivo con 298 pacientes y vimos que las variables que se asociaban a un mal pronóstico funcional eran la anestesia general, la ausencia de un TC3 y el haber hecho más de 3 pases. Esto en la regresión logística se mantuvo de esta manera, especialmente estos dos, realizar más de 3 pases y la anestesia general eran 2 variables independientes de mal pronóstico a los 3 meses. Aquí lo vemos en la gráfica, como que estos pacientes con anestesia general tenían una peor evolución funcional y una mayor mortalidad. Bien, dados estos resultados y la débil bibliografía sobre la anestesia en circulación posterior especialmente, hicimos la propuesta de hacer un estudio prospectivo a nivel nacional con 15 centros participantes para recoger de forma prospectiva, controlada, todas las trombotomías mecánicas realizadas en circulación posterior, estudiarlas de forma prospectiva para saber cuál es la evolución de estos pacientes, cuál es el efecto de la anestesia, incluso ir más allá, ver si hay algún tipo de régimen anestésico, si la tensión arterial realmente influye en los resultados, etc. Entonces, el listado de centros, los 15 hospitales que formamos parte de este estudio Morpheus, centros catalanes, tenemos Cruces, Asturias, A Coruña, Valladolid, Albacete y Sevilla, los 15 centros que formamos parte de este grupo y que en esta diapositiva vemos cuál es el reclutamiento esperado. Necesitamos unos 174 pacientes para responder esta pregunta, ¿qué es mejor, la anestesia general o la sedación consciente? Más o menos unos 12-13 meses tardaremos en reclutar a estos pacientes con el reclutamiento esperado. Estas son algunas variables que controlaremos, pero esencialmente responde a esta pregunta. ¿Sedación consciente o anestesia general
como tipo de anestesia a emplear en la trombotomía mecánica de circulación posterior. Los 15 centros en verde son los que están ya activados, el resto a día de hoy, la fecha en la que se hace la grabación, están pendientes de pasar al comité a punto ya de comenzar el estudio. Y ya para acabar, dos diapositivas en las que vemos las variables de esta plataforma que tenemos ya instaurada de Morpheus, variables típicas de control de factores de riesgo cardiovascular y sobre todo control de tensión, temperatura, saturación y fármacos que se utilizan en la sala y sobre todo el motivo por el cual se indica la intubación en aquellos pacientes que se hace, si es por preferencia del intervencionista o por necesidad del paciente. Fármacos también que controlaremos y que miraremos cuál es su efecto. Muy bien, muchas gracias por su atención.